una clase sobre algún tema, ¿no? Me plantearon la defensa francesa y estuve pensando en buscar algún tema táctico o algún tema estratégico y armar una clase en función a eso, pero después cambié de opinión y decidí hacer algo que veremos si sale bien o si sale un poco caótico. Yo le decía ayer a Esteban que iba a ser como un disjockey que según el ánimo con el que está en el día va alargando los temas que le gustan. Y pensando un poco en la famosa frase de Tarrasch que dice que el ajedrez tiene la capacidad de hacer felices a los hombres. Él decía, siempre tuve un poco de compasión por las personas que no conocen el ajedrez, porque el ajedrez, como la música y como el amor, tiene el poder de hacer felices a los hombres. Entonces, pensando un poco en por qué es que el ajedrez nos puede hacer felices, qué es lo que buscamos, qué es lo que nos engancha, qué es lo que nos fascina y nos termina transformando en aficionados, en profesionales de este juego. Si bien es obvio que para algunos pesan más los aspectos deportivos, ganar, clasificar a algo, salir campeón, a otros les gusta más el aspecto científico, analizar un final de torres y si se gana con el peón en quinto, se gana con el peón en cuarto, se entabla con el peón en segunda. Y a otros les fascina el aspecto estético, ¿verdad? Entonces yo creo que en el fondo lo que nos atrapa y lo que gusta a casi todos son el tema de las ideas en ajedrez. Esa especie de cuadrado mágico donde tantas cosas pueden suceder, donde se muestran ideas profundas, ideas increíbles, momentos en donde las valoraciones objetivas, en que a todos nos dicen, bueno, un alfil vale 3 peones, una torre vale 5, una dama vale 9, y de pronto hay situaciones en el tablero donde se invierten todas esas nociones que solemos tener. Entonces, esa carga de ideas es lo que a mí me parece que nos atrae, y voy a ir mostrando algunas cosas que me parece que pueden ser, además de instructivas, contemplar también el aspecto estético y el aspecto ese de casi filosófico de maravillarnos con la gran profundidad y diversidad de ideas que hay en el ajedrez. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con una partida de Tal. Ya que está Deep Tal, vamos a hacer un homenaje que no es de las partidas más conocidas de Tal. Ustedes saben que en la época en que surge Tal en el ajedrez, había toda una visión de que el ajedrez romántico estaba pasado de moda, todo un ajedrez muy técnico cuyo principal exponente es Botvinnik. Hay una anécdota muy graciosa en que se está preparando el equipo olímpico ruso para jugar y Botvinnik, que está comandando la sesión, le dice, mirando severamente a Bronstein, me imagino que a ninguno de ustedes se le va a ocurrir jugar el gambito de rey. A lo cual Bronstein, que lo jugaba asiduamente, no dijo nada, llegó a su partida, jugó el gambito de dama y perdió. En ese momento aparece Tal con su ajedrez muy heterodoxo, muy arriesgado, muy erróneo a veces, pero con partidas que son siempre fascinantes. Tal tenía una personalidad muy especial, prácticamente no dejó una escuela porque era un estilo muy único, muy inimitable, salvo Shirov, sobre todo en sus comienzos, que tenía algunas partidas que claramente estaban inspiradas en el estilo de Tal. Prácticamente no hay ningún jugador que juegue en esa forma. Y vamos a ver una o quizás dos partidas según cómo responda el auditorio de Tal. Esta es una partida en que Tal conduce las blancas frente a su entrenador de toda la vida, que era Koblenz. Sí, Nesmedinov tenía un estilo muy agresivo e incluso derrotaba muchas veces a Tal. Hay varias partidas donde Nesmedinov lo vence a Tal, precisamente donde tenía su fuerte Tal, que eran las partidas tácticas, ¿no? Pero no llegó tan lejos como nuestro manejado de hoy en esta partida. Las bases de datos dicen que esta partida es de 1965, pero yo creo que esta partida debe ser del 59, ahora después les voy a explicar por qué. Es una siciliana, nadie dijo nunca que jugar la siciliana es algo fácil, ¿no?
en que Koblenz plantea la Najdorf. La siciliana Najdorf fue la preferida de Bobby Fischer, la preferida de Garry Kasparov, casi al punto los dos de jugarla en forma sistemática. Y hoy en día prácticamente toda la elite en algún momento ha jugado la Najdorf, ¿no? Anand, Topalo, casi todos los jugadores que se les ocurra del top 10, en algún momento u otro de sus carreras han optado por la Najdorf. Desde hace unos años esta parte contra la Najdorf, lo que juega todo el mundo es el ataque inglés, ¿verdad? Alfil E3, F3 y después buscar dama de 2 en roque largo y G4 en flanco rey. Sin embargo, en aquella época la continuación más usual era alfil G5. Después Karpov popularizó alfil E2, que es un plan más lento, con idea de enroque corto. Karpov decía que como el blanco tiene ventaja de espacio, no tenía necesidad de salir al choque contra la defensa siciliana y podía plantear esquemas más sólidos, y demostró que tenían mucho punch. Fischer jugaba alfil C4, era el arma contra todo. En la siciliana de Fischer siempre era el alfil en C4, ¿no? Y si le bloqueaban la diagonal con E6, él intentaba romper con F4, F5, presionando E6 para intentar forzar el avance E5 y que quedara la casilla D5 débil. Pero en aquel entonces casi todo el mundo jugaba lo que se consideraba la variante más agresiva, que era alfil G5 y a E6 F4. Aquí hay varias ideas, ¿no? O sea, parece que el blanco está amenazando E5, entonces lo más sencillo podría ser jugar alfil E7. Aunque también están las ideas de jugar dama C7 dejándose doblar peones en F6, pero a cambio de la pareja de alfiles. Está la variante que señala Diptal, dama B6, la del peón envenenado, ¿no? Que a dama D2 las negras capturan el peón de B2, que parece muy arriesgado. Las blancas tienen gran ventaja de desarrollo, pero Fischer la jugó también sistemáticamente y mostró que es totalmente jugable. Y hoy el veredicto es que casi siempre las negras consiguen tablas con la variante del peón envenenado. Pero no es la variante que vamos a ver. También existe B5, una idea de Polugayevsky que sí parece muy arriesgada. El negro sigue moviendo peones y se deja jugar E5. B5 tiene una idea un tanto loca que a E5 cambia peones y juega dama C7, con idea de que si capturan el caballo, dama E5 jaque y comen el alfil de G5, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones en esa posición, pero aquí probaron la tradicional alfil E7, línea que sigue de esta forma. Perdón, ese rey no es en C1, es en roque largo la jugada, ¿no? Y en esta posición, básicamente las blancas tenían dos jugadas, ¿no? Que es jugar alfil D3 con idea de torre H E1, y tenemos todas las piezas jugando, ventaja en el centro y mejor desarrollo. El rey negro todavía está ubicado en el centro y muchas veces queda ahí, lo cual genera muchas variantes donde las blancas entregan el caballo en D5, ¿no? Bronstein jugaba dama F3 antes de F4, que era una idea de intentar evitar la variante del peón envenenado. Otro plan acá, en vez de jugar alfil D3, es jugar G4. Vean, por ejemplo, a G4, B5, alfil por F6. Obviamente jugar alfil por F6 no es bueno porque viene caballo por B5. A peón por, caballo por, seguido de caballo por D6 jaque y E5, y las blancas tienen muy buena posición, ¿no? Entonces acá toman de caballo,
G5, caballo D7, y acá las blancas preparaban la ruptura en F5 con H4, o incluso se puede jugar F5 directamente, y alfil por G5 jaque rey B1, y quedan con amenazas de dama H5 y capturar en N6. Estas eran las variantes más usuales. Pero vamos a ver ahora... sí, exactamente, hay temas en N6, todo esto es muy teórico, ¿no? Ya a esta altura novedades en eso se pueden encontrar en la jugada 30. Keres se le ocurrió esta jugada. Una jugada que no parece buena, ¿verdad? No. Las blancas tienen esquemas muy agresivos de empujar los peones del flanco rey o de ocupar la columna rey con la torre y entregar el caballo en D5. Y resulta que Keres contra Fischer en el Interzonal del 59 hace esa jugada alfil E2. Que, esperen que acá le quitamos una pieza al pobre blanco. Que no se ve muy bien cuál puede ser la idea, ¿no? Pero es una jugada insidiosa, está dirigida contra B5, y ahí las blancas juegan E5, que toca amenaza peón por caballo, amenaza dama por torre, ¿verdad? Por eso es que las negras tienen necesidad de tener la dama en C7, para poder responder cuando avanzan el peón B y E5 con alfil B7. Pero ahora, como la dama está defendida, las negras pueden jugar peón por caballo y alfil por dama, alfil por alfil, que era la idea de Keres. Entonces queda tocando al alfil de E7 y queda tocando a la torre de A8. Fischer jugó alfil por F6 y alfil por A8 D5, con una partida extremadamente complicada que Fischer terminó ganando en el Interzonal. Sí, después la posición era bastante más compleja. Después Fischer tuvo que activar su torre de H8 jugando H5 y la torre terminó saliendo por H6 y bueno, Keres terminó perdiendo, pero la idea en sí es muy interesante. Ese era un poco el plan escondido detrás de esa jugada de apariencia inocente que era alfil E2, de tener la dama defendida. Vamos a volver a la posición después de alfil E2. Pero en la partida esta, y por eso yo calculo que esta partida no es del 65, porque si era una partida de entrenamiento, debían querer probar qué tan buena era la idea de Keres de alfil E2. Lo que juega Koblenz, que también es de apariencia inocente, es intercalar H6 y luego jugar B5. Que en principio parece que es lo mismo, ¿no? No se ve cuál es la gran ventaja de haber intercalado H6. Pero ahora vamos a ver cuál es la idea de Koblenz. E5, alfil B7, peón por caballo, alfil por, y acá D5, y ahora vemos la diferencia con la partida anterior, porque a peón por alfil viene dama por peón jaque y capturan el alfil de H4. Entonces esta jugada de apariencia inocente que era H6 era para llevar el alfil a una casilla donde no está protegido. Y claro, si no capturamos el alfil, solo tenemos dos piezas menores por la dama, ¿verdad? Con lo cual parece que la idea del entrenador de tal, la idea de Koblenz, refuta toda la línea con alfil E2. Falta el peón en F4.
Porque una cosa es tener tres piezas menores por la dama y otra cosa es son dos. Se puede jugar F por G7, pero seguís teniendo dos piezas por la dama, ¿no? Simplemente juegan torre G8, están amenazando alfil por H4, están amenazando capturar el peón de G7 y no parece que haya compensación suficiente por la dama, ¿no? Y aquí es donde tal nos sorprende con una jugada absolutamente mágica que es caballo por E6. Van a ver en esta partida que cada vez que parece que el ataque se terminó y no hay cómo reflotarlo, tal vuelve a entregar algo y que resulta difícil ver, ¿no? Bueno, acá la idea parece peón por caballo, pega un jaque, come el alfil con jaque, ese peón N7 es muy fuerte, ¿no? Además el caballo está defendiendo F4, entonces obviamente hay que comerlo. Peón por caballo, alfil H5 jaque. Pero aquí Koblenz intercala una jugada muy sutil, que es G6. Alfil por G6 jaque, rey F8, peón por jaque, rey G7. Y están tocados los dos alfiles del blanco. El negro amenaza rey por G6 y también amenaza dama por F4 jaque y comer el alfil de H4. Y vean que el blanco solo tiene dos alfiles por la dama. Es cierto, tiene un peón en séptima que puede coronar ganando calidad, pero en este momento le están amenazando los dos alfiles. ¿Qué podemos jugar acá con blancas? Torre por D5. Le van a comer todas las piezas, ¿no? Yo creo que acá esta jugada es única. Alfil G3. Defiende el alfil indirectamente. Si ahora nos comen el alfil, F5 jaque, captura la dama en C7, ¿verdad? Lo vemos. Rey por alfil, F5 jaque. Y la dama está perdida. Así que vamos ahora a volver atrás. Vamos a poner acá el peón blanco. Caballo F6 fue lo que jugó el conductor de las negras. Las blancas juegan torre H E1. El alfil de G6 sigue defendiendo directamente, ¿no? Si lo capturan otra vez F5 jaque, come la dama. Y acá probablemente después de dama por E7 no hay compensación suficiente. O no se ve compensación suficiente. Probablemente a tal se le ocurriera algo diabólico en el cual termina viendo. Pero Koblenz intercala B4. Y aquí tal que nunca dejaba pasar estas oportunidades, vuelve a entregar una pieza, juega torre por E6. Y a peón por caballo juega F5. Es notable, ¿no? Porque tiene nada más que una pieza menor por la dama. Está amenazando alfil por dama y está amenazando alfil E5. Koblenz mueve la dama, que además amenaza mate, ¿verdad? Amenaza dama por B2 mate. Sí, la actividad es terrible, pero
Es como una vez Fischer dijo que él le daba un caballo de ventaja a cualquier mujer jugando al ajedrez. Y Tal le respondió, Fischer es Fischer, pero un caballo es un caballo. Entonces aquí a Deep Tal que dice la actividad es terrible, y yo digo, sí, hay mucha actividad, pero es una pieza menor por la dama y me están amenazando mate. Y fíjense que juega Tal B3, ¿no? Solamente una pieza menor por la dama y jugadas tranquilas como B3, renovando la amenaza de alfil E5 y alfil por F6 jaque, ¿no? Da la sensación de que las piezas del negro no coordinan del todo. Especialmente el rey está ahí en esta maraña, las torres no están jugando. Entonces el negro encuentra una solución bastante drástica a los problemas de la posición, juega dama D7. Y van a ver, la idea es alfil E5, devuelve material. Una de las recomendaciones que nos hacen apenas aprendemos a jugar al ajedrez es que a veces cuando se tiene gran ventaja material se puede devolver parte de esa ventaja material para simplificar la posición y arribar a un final ganado. Entonces Koblenz devuelve dama por torre, peón por y rey por. Y fíjense que ahora tiene una torre entera de ventaja. Y bueno, amenaza torre a E8 y empezar a comerse los peones pasados del blanco, ¿no? Pero Tal todavía le plantea problemas, juega torre F1, que amenaza al caballo, caballo que además está clavado, porque la torre en H8. Koblenz juega caballo H7. Alfil por torre, torre por. Entonces parece una buena idea, ¿no? Devolvió material, ahora solamente tiene un caballo más. Parece una hazaña para el blanco que de tener un alfil únicamente por una dama, ahora solamente tiene un caballo de menos. Pero se ha venido simplificando la posición. Hay un peón en séptima y ahora ¿qué podemos jugar con blancas? Muy bien, Barnabás. Tal que entregó todas sus piezas en esta partida, la única pieza, la última pieza que le quedaba la entrega. Torre F8, obviamente si come de torre, corona dama con jaque, ¿verdad? Así que viene torre por. Ahí coronó caballo. No era en realidad necesario, ¿no? Podría haber coronado dama, pero coronó caballo con jaque. Y a caballo por E7. Amenaza el caballo, amenaza a coronar. Única rey F7. Coronó dama, captura la dama, rey de 1. Y el negro tiene que abandonar porque tiene un final de peones perdido, ¿no? Es un final de peones que se gana muy fácilmente. El blanco tiene 2 peones contra 1 en el flanco rey, o sea que ahí saca un peón pasado. 2 contra 1 en el flanco dama, donde saca otro peón pasado, y el rey negro no puede combatir a 2 peones pasados. Mientras tanto, el rey blanco pone su rey en D3, controla los 2 peones centrales del negro y gana con sencillez. Esto es yo creo que es una partida sumamente original. Hay una anécdota respecto a esto. Muy poco antes de morir, Tal, que ya estaba muy avejentado, muy desmejorado, Tal siempre tuvo una salud terrible y lo tenían que operar de los riñones, siempre tuvo una salud muy frágil, muy precaria.
y creo que la última entrevista que dio antes de fallecer fue al nuestro compatriota Lincoln Maistegui y el periodista español Leoncho García. Y en esa entrevista Maistegui le pregunta por esta partida que la había jugado Tal hacía décadas. Dice, recuerda una partida con Collins que usted entrega, e inmediatamente Tal reprodujo toda la partida a la velocidad del rayo y le dijo a Lincoln, partida muy mala, partida muy mala. Cuando en realidad la partida es una maravilla de creatividad, ¿no? Tal jugó el último torneo de su vida en Barcelona. Había una especie de pacto entre los jugadores de hacer tablas contra Tal sin jugar, hasta que uno de los jugadores quiebra el pacto y le gana a Tal. Y entonces Acopián, que jugaba en la última ronda con él, dice, bueno, si tal jugador no respetó el pacto, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Y decidió jugar a ganar y Tal le dio una paliza espantosa que termina con una jugada muy simbólica. La última jugada de Tal en la partida es rey E1. El rey vuelve a su casilla inicial, ¿no? Y gana Tal. Después se va para Moscú, donde juega un torneo Blitz. Se tiene que internar, sale del hospital, juega con Kasparov, le entrega una pieza a Kasparov, según Kasparov mal entregada, no había compensación suficiente, pero Kasparov termina perdiendo por tiempo, y poco después, horas después, Tal murió. Pero esta partida a mí me gusta mucho toda la concepción del blanco, aunque probablemente no sea del todo correcta. Vamos a ver ahora, porque yo les planteaba, vamos a borrar el tablero, vamos a poner una posición, la importancia de las ideas en ajedrez, la belleza de las ideas, y ustedes me pueden decir, bueno, pero es una partida de Tal, uno de los genios de la historia universal del ajedrez, un campeón del mundo. Sin embargo, a mí me gusta mucho analizar las partidas, y mucha gente lo toma medio a risa porque a veces yo estoy analizando una partida que jugué con él y a los 2 días estoy analizando con otra persona la partida que jugué con él. Pero yo creo que en ese análisis se pueden encontrar siempre muchas cosas interesantes. Hoy todo el mundo analiza con las computadoras, prende el módulo de análisis y deja que la computadora piense por él, ¿no? Pero a mí siempre me gustó usar la propia cabeza. Pero aún en la partida, así como Borges decía que en el poema más malo se puede encontrar el verso más lindo, buenas Random 960, vean esto, por ejemplo, es una partida de un torneo interclubes, de acá en Uruguay. Hola Capo Blanco, donde las blancas son, el conductor de las blancas es Alex Serrato y el conductor de las negras es Nicolás Ulaneo. Y vamos a ver una idea también preciosa, también fantástica, entre dos jugadores de Uruguay, que no es un país que se destaque en su ajedrez, y sin embargo, a nivel mundial, ¿verdad? Y sin embargo, en un torneo por equipos de Uruguay vamos a ver una idea muy buena. Las blancas es Alex Serrato, que había jugado muy mal, se había colgado una torre y está perdido, ¿no? En esta posición, desesperadamente, con torre menos, bueno, intenta avanzar los peones para crearle algún tipo de problema al negro, que tiene una leve descoordinación de las piezas, especialmente el rey en H6, pero tiene una torre de más. Fíjense que de todas formas el negro tiene algún problema en esta posición. La torre, que parece tener todo el tablero para mover, en realidad solo tiene 2 casillas. Perdón, ese rey no está en F4, ese rey estaba en G4. Estudió psicología contigo y gran jugador de Stonewall también, Serrato. Fíjense esta posición, ¿no? El negro obviamente no puede jugar
torre D2, porque le juegan alfil E3 jaque y le comen la torre. Tampoco puede jugar torre D3, porque le juegan E7 y la torre no puede pagar la coronación. Con lo cual nos quedan básicamente dos jugadas, o jugar torre D5 o jugar torre D1. Que les adelanto que una ganaba y otra empata, pero es muy difícil darse cuenta por qué. Torre D1 es la jugada que ganaba. Torre D5, que es la jugada que hace el negro, no es la mejor jugada y ahora vamos a ver por qué. El blanco juega E7, que amenaza a coronar. El negro tiene única torre E5. Y alfil D6, que gana un tiempo importante tocando la torre, que si la torre hubiera ido directamente a D1, las blancas no podían ganar ese tiempo. Y a torre E2, las blancas juegan rey F5, intentando que el rey del negro no pase. Fíjense que si ahora el negro intenta pasar con su rey para controlar el peón E, rey H7, B5, rey G8, B6, rey F7, B7, y consiguen el empate, porque el alfil apoya la coronación del peón. Si las blancas hubieran ido directamente con la torre a D1, las negras si hubieran ido directamente con la torre a D1 en vez de ir a D5, las blancas no podían ganar el tiempo ese justo que precisaron para jugar alfil D6, que atacó la torre y ahora controla la casilla de coronación. Pero, entonces en esta posición el negro juega alfil D4. Fíjense que parece que es decisiva, ¿no? Después de esta jugada parece que el blanco hay que abandonar, porque la torre controla al peón rey, el alfil controla al peón B, y ahora simplemente va a pasar el rey. Las piezas negras también hacen una especie de caja al rey blanco para que no pueda colaborar con sus peones, ¿no? El rey no puede pasar para ayudar a los peones, y las negras amenazan rey G7, rey F7, y ahí la partida se termina. Después se van a comer el peón B. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se les ocurre alguna jugada acá con blancas en esta posición? Germán dice que sí. ¿Qué jugada se te ocurre, Germán? Ah, perdón, es que estás de acuerdo. ¿Tenemos alguna idea para jugar con blancas en esta posición o abandonamos? Barnabás dice, si abandonamos, perdemos. Esa era una frase típica del Club Trevejos. El que abandona, pierde. Así que seguían ahí cualquier cosa, ¿no? Sobre todo cuando no había el incremento en el reloj, entonces seguíamos con peón contra dama. El avance del peón B que recomienda Diptal a B5, juegan rey G7, ¿no? B5, vamos a verlo. B5, rey G7, y no progresamos.
A B6 nos comen el peón, nos van a jugar rey F7, y una vez que está controlado el peón E por el rey, la torre queda libre para ir a atacar al peón B, ¿no? Aquí el blanco tenía esta jugada, que es lo que yo digo la belleza de las ideas en el ajedrez. Alfil E5. Tiene torre de menos y entrega la única pieza que le quedaba. Que es un tema geométrico muy curioso, ¿no? La pieza se entrega en el punto de intersección, en el punto de confluencia de las otras dos piezas, y cada una de las piezas que toma estorba a la otra. Después de esta partida encontré, para los que le gustan los estudios, el estudio es como la poesía del ajedrez, ¿no? Es donde se ven las ideas en forma más pura, y esto se llama tema Novotny, ese tema donde cada pieza interfiere a la otra. Vean que si el negro captura el alfil con su alfil, está interrumpiendo la acción de la torre de E2 y el blanco simplemente corona dama. Y si el negro captura el alfil en E5 con su torre, que además es con jaque, está interfiriendo en la acción del alfil y por lo tanto el rey puede pasar para apoyar a su peón, y no importa que juegue el negro, que incluso puede dar jaques descubiertos en muchas casillas del tablero, el blanco simplemente va a jugar rey F7 y el peón rey le cuesta la torre al negro, con lo cual la partida finaliza en tablas. Después, si tienen dudas, pongan la posición, analicen, van a ver que no tiene el negro ninguna forma de evitar el pasaje del rey a F7 y que la partida, a pesar de tener torre y alfil contra los peones, la partida finaliza en tablas. Relacionado con... Sí, en realidad componer, componer es más difícil, ¿no? Solucionar estudios, además del placer estético que nos proporciona, nos ayuda para el cálculo concreto de variantes y para tener ideas que a veces se pueden terminar aplicando en nuestras partidas de torneo, ¿no? Es muy raro ver en una partida de torneo esta posición que es prácticamente un estudio, donde cada pieza y cada peón cumple una función específica relacionada con el tema, ¿no? Pero se dan cuenta que lo que decía, no es necesario ser tal o ser Kasparov o ser un jugador de la élite mundial para que en las partidas de uno aparezcan ideas sumamente bellas. Hay una partida que dejen, una partida en una posición que les voy a poner ahora. Es una partida de hace 10 años. Las blancas, el gran maestro ucraniano que ahora se nacionalizó ruso, Karyakin, y de negras, Kosteniuk, una gran maestro femenina rusa, una fuerte jugadora, pero creo, no estoy 100% seguro, creo que esta partida es un blitz. Karyakin conduce, sí, es cierto, tiene una belleza muy etérea, Kosteniuk. Tiene una página web con mucho glamour que se ha puesto de moda entre las ajedrecistas. Pero acá, aparte esto tiene que ver, un tiempo yo pensé en escribir un artículo sobre los lances. ¿Qué son los lances? Porque a veces dice, el lance, no sé, juego alfil por peón, si me comen el alfil le doy un mate en el fondo.
qué jugador lancero, mirá lo que intenta. Los lances, a mi entender, son jugadas que, sin perjudicar mi posición, porque a veces se hacen jugadas muy malas, diciendo, bueno, si pasa esto le doy mate, pero si no pasa esto mi posición queda muy mal. Para mí el lance tiene que ser una jugada por la cual le tendemos una celada al oponente, pero si no entra no estamos complicando nuestra posición. Van a ver que esto para mí es un ejemplo perfecto. Aquí, tengan en cuenta esta posición inicial y después recuérdenla, porque Kaliakin en esta posición podía ganar un peón, ¿no? Kaliakin podía cambiar torres, torre por torre jaque, torre por torre, dama por peón, con un peón de ventaja. Un peón A pasado que es complicado para el negro, y no se puede capturar el alfil porque queda la torre en el aire. Pero sin embargo Kaliakin no jugó eso, sino que realizó esta otra jugada, mucho más loable todavía si se trata de un blitz. Kaliakin juega dama por peón. ¿Qué les parece esa jugada? Tómense un par de minutos para analizarla y después me dicen si les parece que está correcta o no. Captura el peón. En vez de cambiar torres primero, juega dama por A6. Matt, que analiza a la velocidad del rayo, dice que es correcta. Barnabás dice que si la jugó Kaliakin, cerrá y vamos. Y Diptal dice que es terrible, es buenísima. ¿Por qué es terrible? ¿Por qué es buenísima? ¿Por qué es correcta? Fíjense que al igual que en la variante anterior están comiendo un peón. Si torre por dama, torre por torre jaque. Y los problemas de la primera fila del negro hacen que haya que tapar con la dama. Y bueno, además de ganar un peón, tienen problemas con el alfil de D5. Pero, ¿qué pasa si las negras cambian torres y comen la dama? Diptal dice torre jaque. Muy bien, torre C8.